Enhorabuena para todas y todos, excelente salud y claro, la mejor vibra. En el programa de hoy de entrevista especial Guía tu Cuerpo, hablaremos de la acidosis tubular renal, que es una enfermedad que afecta a los riñones y al crecimiento de los niños. Pero ojo, no todos los niños con problemas de crecimiento tienen acidosis tubular. Y para hablar de ello tenemos a una experta en nuestro estudio, es una doctora que yo admiro muchísimo y bueno, le he pedido que venga porque este tema nos lo han pedido muchísimo a través de las redes sociales, en especial a través de la cuenta de @ISAEntrevista. Ya les quiero presentar a nuestra invitada, es la reconocida nefróloga pediatra mexicana Mara Medeiros, quien dirige la unidad de investigación y diagnóstico en nefrología de uno de los hospitales más importantes de aquí de México. Doctora Mara Medeiros, sea muy bienvenida a entrevista especial, por fin la tenemos aquí y bueno, vayamos al tema. Muchas gracias, Raíssa. Es un honor estar aquí contigo. El honor es mío, el honor es mío y bueno, ya lo dije, pero me encanta que usted esté aquí con nosotros hoy porque hay muchos niños con acidosis tubular, sus mamis no lo saben y lo que sí saben es que el niño no crece. Pero bueno, ¿qué es la acidosis tubular, doctora Medeiros? La acidosis tubular renal es un problema en el riñón. El riñón se encarga de mantener la composición de los líquidos del cuerpo, de la sangre. Y cuando el riñón es incapaz de eliminar los ácidos o de guardar el bicarbonato, entonces se pone la sangre ácida y a eso se le llama acidosis tubular renal. ¿A qué edad aparece esto? Como hay varios tipos de acidosis, las formas primarias son genéticas y esas se aparecen pues desde que el niño nace, desde las primeras semanas de vida empiezan las manifestaciones de esta enfermedad. ¿Cómo lo detecto? Yo siendo mamá, ¿cómo detecto que mi hijo tiene esto? Generalmente uno no ganan peso. Como con la acidosis hay problemas de electrolitos, les baja el potasio, entonces tienen hipotonía, no comen bien, pueden tener vómito o que orinen demasiado, ¿no? Poliuria, son nefropatías que pierden sales, son nefropatías perdedoras de sal. Y pues el dato cardinal es que el niño no crece, ¿no? No crece bien, ¿no? Y también pues tienen problemas de electrolitos y esta hipotonía, ¿no? Como la sangre está muy ácida, se inhibe el eje de la hormona de crecimiento. De hecho, el pH es fundamental para las funciones del organismo. Tiene que mantenerse en rangos muy estrechos, que va de 7.35 a 7.45. Entonces la sangre está ácida cuando el pH es menor de 7.35. Entonces esto ocurre automáticamente. Si el niño tiene acidosis tubular, vamos a ver que el pH está ácido. Sí, en una gasometría se ve que... ¿Ese es el estudio que hay que hacer para detectarlo? Se hace una batería de estudios que incluye la gasometría, la función renal, la toma de electrolitos en sangre, un examen de orina y electrolitos en orina, ¿verdad? Y digamos es lo básico para evaluar una sospecha de acidosis tubular renal, porque hay otras causas de acidosis metabólica diferentes a la acidosis tubular renal. Hay unos otros defectos de congénitos, por ejemplo, las acidemias orgánicas, ¿no? Que se pone la sangre ácida, pero porque algún aminoácido no se está procesando bien y baja el pH porque se ganan ácidos en el cuerpo, ¿no? Por intoxicaciones también, por otros ácidos, ¿no? Y hablando en el tema de la acidosis tubular renal, es importante considerar que tenemos estas formas primarias que son genéticas, son heredadas, hay herencias, generalmente son de herencia recesiva, pero también hay unas formas que pueden ser por exposición a tóxicos, por antibióticos, por otros medicamentos no como de la el mamá, cisplatino. sino del bebé. Del paciente, claro. Paciente. Por ejemplo, pacientes que reciben quimioterapia, niños con cáncer que reciben cisplatino, hacen una acidosis tubular
por cisplatino. Niños con crisis convulsivas que reciben un medicamento que se llama topiramato también pueden hacer una acidosis tubular renal. Antibióticos pueden producir acidosis tubular renal. Y hay algunas enfermedades que pueden cursar con acidosis tubular renal, como por ejemplo lupus eritematoso sistémico, que cuando se inflama el riñón hay acidosis tubular renal. Hay, digamos, si un paciente que tiene problemas de uropatías, decimos nosotros, ¿no?, que hay alguna obstrucción en la salida de la orina y entonces se retiene la orina en el riñón, hay hidronefrosis, pueden cursar con acidosis tubular renal, ¿no? Ahora, que es un tema hereditario mayormente, dice usted, pero ¿qué las lo formas provoca? Primarias, pues, ¿qué lo provoca? Que el riñón es un órgano metabólicamente muy activo, entonces tiene transportadores que unos reabsorben el bicarbonato, porque no se debe de perder el bicarbonato en la orina, y o bien tiene falla en los transportadores en la parte distal no tengo aquí un esquema del riñón, pero en la parte distal de la nefrona, decimos nosotros, hay una bomba que elimina el hidrógeno, que es el ácido, ¿no? Entonces, si alguno de esos tiene un defecto genético y estas proteínas no funcionan bien, por ahí se va el bicarbonato a la hora de orinar. Unos se elimina el bicarbonato y el otro es incapaz de eliminar ácido. Y eso hace que entonces la sangre se ponga ácida. Interesante, interesante. ¿Qué le pasa al cuerpo del niño cuando ya se determinó que tiene acidosis tubular? Si tiene acidosis tubular renal, generalmente, como lo mencioné, el niño el signo cardinal es que no crece bien, generalmente tienen vómitos y episodios de deshidratación, y en estas formas genéticas van a dar al hospital con vómitos y deshidratación en los primeros 6 meses, ¿no? Entonces ya si le toman una muestra de sangre, se ven los electrolitos, alguien sospecha en la acidosis, generalmente se baja el potasio y sube mucho el cloro. Entonces esa pista a los médicos les ayuda a tomar una gasometría, y si tiene el pH bajo, el bicarbonato bajo para la edad, entonces ya se sospecha la acidosis tubular renal. Entonces es importante estar pendiente de si el niño vomita mucho o es vómitos aislados, no, si hay una recurrencia en los vómitos. También hay formas en donde puede haber daño en el oído, entonces hay sordera temprana o que se desarrolla después, ¿no? Pero siempre que uno diagnostica una acidosis tubular renal verdadera, se pide siempre una audiometría, una valoración audiológica, y si se corrobora el diagnóstico, pues lo ideal es hacer el estudio genético, que de hecho nosotros tenemos ya una mutación mexicana que se describió por primera vez. A ver, cuénteme de eso. En México, pues se hizo, como en México estaban apareciendo muchos casos de acidosis tubular renal. Este estudio está publicado, de hecho salieron varios trabajos del mismo estudio. Lo que se hizo fue, reunimos a 170 niños que tenían el diagnóstico de acidosis tubular renal. Usted estuvo haciendo ese estudio, yo recuerdo. Fue un estudio financiado por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. A estos niños les retiramos el alcalinizante un poquito tiempo, porque las verdaderas acidosis no se pueden quedar sin alcalinizante porque se ponen horribles. ¿A los citratos? Citratos o bicarbonato. O bicarbonato. Hay algunos que reciben. Entonces se retira el alcalinizante y les repetimos los estudios. ¿Y qué pasa cuando les retiras a un niño que tiene acidosis tubular el alcalinizante? Se le pone la sangre muy ácida, y de hecho, por ejemplo, en esta serie tuvimos una niña que fue a dar al hospital, gravísima, le bajó el potasio y todo, y se los regresaron, y esa niña, por ejemplo, que era del norte de México, y fue la mutación nueva que no se había descrito en la literatura, no se había documentado que tenía acidosis. Ya que corroboramos que tenía acidosis, le pedimos la audiometría y resultó que sí tenía sordera neurosensorial. Pero volviendo a esta serie de 170 que tenían el diagnóstico, solo se corroboró en 3. De 170, de 170 solo 3, 2 de los cuales tenían acidosis proximal secundaria a una enfermedad que se llama cistinosis, que para esa hay tratamiento,
médico que se llama el cistagón, y esa sí es un problema porque aquí tienen un defecto en donde se acumula esta cistina, pero no solo en el riñón, en el ojo, en el hígado, en la tiroides, entonces tienen muchos problemas sistémicos. Muchas complicaciones. Y entonces sí es importante hacer el diagnóstico de si tiene acidosis, de cuál es, porque si es cistinosis, hay un tratamiento, ¿no? Tuvimos 2 cistinosis y esta mutación nueva, ¿no? Y los otros 167 niños hubo desde problemas cardíacos, tuvimos mitocondriopatías, tuvimos alergias alimentarias, problemas que eran las causantes de por qué no crecían. Exacto, también sacamos un trabajo sobre el impacto de la restricción nutricia en los niños con alergia alimentaria. Entonces, si es solo a la leche, pues restrínjanle solo la leche. Pero ¿con qué lo sustituyes? Claro. Y hay que vigilar muy bien la dieta de los niños, ¿no? Hay que recordar que esos primeros 2 años de vida, los niños crecen muchísimo, un niño triplica el peso al nacer al año, ¿no? Entonces, tiene que comer bien para lograrlo. Hubo también los casos de talla baja familiar, donde, o sea, el niño era chiquito, pero era chiquito porque venía de una familia de chiquitos, ¿no? En fin, ¿no? ¿Qué órganos se ven afectados cuando hay acidosis tubular? ¿Solo el riñón? Es que la acidosis tubular renal hay varios tipos, ¿no? Está la acidosis, la más común es la acidosis tubular distal, que fue la que primero se describió y se llama la tipo 1, es la que puede tener sordera. Está la acidosis tubular proximal, que es el túbulo después de que se filtra la sangre, es el primero que sigue y es la región del túbulo donde más cosas se reabsorben. Entonces estos niños tienen más afección porque pierden no solo el bicarbonato, sino pierden fosfato, pierden potasio, pierden glucosa, pierden proteínas y suelen ser, acidosis más graves que las acidosis distales. ¿Y si pierde todo eso, qué provoca? Lo mismo, no crecen, pero no crecen. Generalmente están, son más afectados, son más severas y requieren mayor dosis de alcalinizante las formas proximales que las formas distales. Cuando regresemos de la pausa, le quiero preguntar qué le pasa al cuerpo del niño cuando le sobrediagnostican acidosis tubular, o sea, cuando se la diagnostican y en realidad no la tiene. Le propongo que vayamos a la pausa, así que regresamos en breve con la doctora Mara Medeiros, reconocida pediatra nefróloga. Estamos de vuelta para continuar hablando sobre acidosis tubular renal con la doctora Mara Medeiros, una reconocida nefróloga pediatra que además dirige la unidad de investigación y diagnóstico en nefrología. ¿De qué hospital, doctora? Del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Importantísimo. El primer ese dato. hospital pediátrico de nuestro país. Y bueno, ¿qué pasa con un niño que le diagnostican acidosis tubular, que le mandan a tomar citratos o bicarbonato en cantidades grandes, como fue el caso de mi hija que tomaba 30 mililitros de citratos, que además saben horrible, todos los días, y después al cabo de los años me dicen, no tuvo acidosis tubular? Lo primero es someter al niño y a su familia a un estrés adicional que implica consultas de alta especialidad con un nefrólogo, la toma de medicamentos 3 veces al día, que son medicamentos no agradables. Y que saben espantosos. Es una carga de sal innecesaria que ahora sabemos que incluso hay iniciativas para evitar el consumo de sal. En la Ciudad de México se quitaron los saleros de los restaurantes porque la sal tiene que ver con la presión arterial, con otros problemas de salud, ¿no? Entonces es una carga de sal innecesaria y los citratos
saben como a juguito de chamoy, son muy ácidos, lastiman el esmalte de los dientes y pueden provocar caries, gastritis, caries y alcalosis metabólica también. Si se toma demasiado, entonces en vez de acidosis, hacemos que el niño entre en alcalosis metabólica. Aquí es muy importante retrasar el diagnóstico de alguna otra enfermedad. Nos llega otra pregunta a la cuenta de AISA Entrevista y nos preguntan, el olor en la orina, el olor fuerte supongo, ¿puede ser un indicativo de que estamos ante acidosis tubular renal? No, generalmente orinan mucho, pero digamos estos olores raros de orina, tenemos otras enfermedades de acidemias que sí se asocian. Hay una que es el olor de orina, de olor a jarabe de maple, que nos orienta hacia una acidemia orgánica, ¿no? ¿Y ser prematuro es una razón por la cual los niños no crecen? Hasta tenemos curvas de crecimiento que son para prematuro, ¿no? Ahora cada vez logramos que sobrevivan niños de menor edad gestacional y de menor peso, y pues sí tienen, es una circunstancia especial, pero generalmente, digamos, para los 2 años un niño ya debe de tener, prematuro, ya alcanzó a los niños de su edad. Pero hay que recordar que los riñones se forman hasta la semana 34, esté el niño adentro o afuera de su mamá. Entonces, si es un niño prematuro, le tocaron menos nefronas y el número de nefronas va con el peso al nacer. Entonces, estos niños tienen sí riesgo de problemas renales, pero generalmente se manifiestan en la adolescencia o en la edad adulta como hipertensión o como enfermedad renal crónica. El grado de acidez es diferente en un recién nacido que en un escolar, que en un adolescente y que en un adulto. O sea, entonces es normal en un prematuro que tenga mayor grado de acidez. Sí, es normal, por supuesto. Y eso puede confundir en el diagnóstico. Te ven mayor acidez y dicen, ay, acidosis tubular. Yo pienso pero que si es prematuro, no. un pediatra o un neonatólogo experto pues puede distinguir y cuando es necesario dar tratamiento o no. ¿Es verdadero o falso que esta enfermedad de acidosis tubular la padecen más los niños que los adultos? Se diagnostica más en la edad pediátrica. Es la diferencia. Eso es, pero el que tiene acidosis tubular, digamos, de estas formas primarias, pues cuando son adultos toca que lo vea el nefrólogo de adultos, ¿no? Y los adultos pueden desarrollar formas secundarias, o alguien que está perfecto y le dan cisplatino, pues puede hacer una acidosis tubular proximal, o le dan ifosfamida, o le dan topiramato, o recibe algún medicamento que sea tóxico al túbulo, pues puede hacer acidosis tubular renal en la edad adulta, por supuesto. Nos llega otra pregunta, tiene que ver con lo que usted habló de audiometría. Y debe ser una mamá quien pregunta a la cuenta de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés, preguntan, doctora Medeiros, si mi hijo nace con sordera o si la audiometría no le dio bien, ¿tengo que entonces buscar la causa en la acidosis tubular? Interesante. Generalmente es al revés. Cuando encontramos un niño con acidosis buscamos la sordera, pero sí hay muchos padecimientos renales que se asocian con sordera y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso, pero si en la audiometría que le hacen al niño cuando nace, es lo que pregunta la mamá, no le da bien la audiometría, con el tiempo hay que buscar. Si no crece ¿una bien y demás, pues sí hay que buscar, porque pueden tener sordera desde el inicio, claro. De todas estas acidosis tubulares que usted ha descrito, ¿hay alguna más peligrosa que otra? Las más graves son las acidosis proximales porque requieren mayor cantidad de alcalinizante. Pero todas estas tienen cura. Tienen tratamiento. Sí. No cura. Ah, no. O sea, si son formas genéticas, todavía no tenemos la cura. A la cuenta de Guía tu Cuerpo TLS, que es nuestro programa gemelo, nos preguntan si la acidosis tubular puede provocar dolor en las articulaciones. Como la causa por la que no crecen es porque la sangre está ácida y el hueso entonces sufre mucho porque tiene que salir a amortiguar, ¿no? el pH, entonces pueden tener
dolores de huesos, ¿no? Y las formas graves, las formas proximales, incluso si el niño ya se para o camina, se les deforman los huesitos, hacen raquitismo por la acidosis, ¿no? Uh-huh. Es otro síntoma que los padres deben vigilar. El raquitismo de las deformidades en los huesitos, ¿sí? Nos preguntan si existe relación entre la acidosis tubular y las arritmias cardíacas en niños. En adultos puede ocasionar problemas en electrolitos. Lo más común son problemas con el potasio, lo más común es el potasio bajo, y el potasio bajo puede producir problemas cardíacos, pero también puede haber, digamos, las formas proximales, que baje el calcio, que baje el fósforo, y eso sí les puede dar claramente arritmias, sí pueden. Interesante. Y entonces hay algunos alimentos que deban comer sí o sí los pacientes con acidosis tubular, digamos, para equilibrar el potasio deben tomar alimentos ricos ¿plátanos? En potasios, plátano, los jitomates. Teníamos un paciente que decía que cuando se saltaba una dosis, yo pensaría que se irían por un plátano, porque claro, es lo habitual que les damos, tómate un platanito. No, se comía los jitomates a mordidas, ¿no? También tienen mucho potasio y le funcionaba, ¿no? O sea, también son alimentos ricos en potasio. Las frutas y verduras en general se consideran alcalinizantes, dietas alcalinizantes. Las fuentes de ácido en la dieta son las proteínas. Todas las carnes rojas, blancas, ¿no? son fuente de ácidos. Pero los niños requieren la proteína para crecer. Pero si un niño está con acidosis, no hay que darle un exceso de proteína, sino se le da la proteína que necesita, y pues lo demás tiene que ser el plato sano, ¿no? Con frutas, verduras y cereales. Pero frutas y verduras es una dieta alcalinizante. Mientras más verduras y frutas que comamos, más saludables. Más sano, exactamente. ¿Cuál es la esperanza de vida de un niño o un adulto con acidosis tubular? Si está tratado y no tiene problemas de filtración glomerular, pues es igual que todo el mundo, no tiene menor expectativa de vida. Si son formas secundarias, por ejemplo, como la cistinosis, que se acumulan daños en otros órganos, pues ahí sí puede haber, la esperanza de vida es menor, porque hacen enfermedad renal crónica, porque pueden necesitar un trasplante y demás, con todo lo que lleva, ¿no? ¿Hay alguna limitación en las actividades diarias de los niños que tienen acidosis tubular, digamos, de actividades deportivas? Si un niño ya recibe tratamiento y ya está compensado, puede hacer lo que quiera, ¿no? Y de hecho se fomenta que hagan ejercicio, como en todos los niños, para favorecer el crecimiento, ¿no? Recordando que el crecimiento, la talla final de un niño va a estar determinada por la genética de los padres, por la alimentación, que es fundamental. Si un niño no come, pues cómo queremos que crezca, y la alimentación tiene que ser balanceada y diversa, ¿no? Si solamente come una cosa, pues no está comiendo bien ese niño. Tiene que hacer ejercicio. La recomendación de la OMS para los escolares es 1 hora todos los días de ejercicio, y tiene que dormir 10 horas con la luz apagada, porque es en la noche cuando se secreta la hormona de crecimiento. Cuando decimos que duerman con la luz apagada, implica que no tengan la lamparita encendida toda la noche y que no tengan la pantalla al lado que les dé tentación de estarla prendiendo. La alimentación, el ejercicio y el sueño son los pilares para que un niño crezca bien. Ay, con eso nos quedamos, doctora. Muchas gracias. Alimentación, ejercicio y las 10 horas de un buen sueño. Buen sueño. Como nos ha dicho, con la luz totalmente apagada. Gracias, doctora Medeiros, por estar hoy con nosotros, compartir su tiempo, que sabemos que es bastante escaso porque tiene una agenda bastante fuerte todos los días. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, nos quedó súper claro lo que nos dijo la doctora Medeiro. Además de esas recomendaciones, ella ha hablado de la atención oportuna como algo clave para una vida sana. Bueno, pero esto aplica para todas las enfermedades. Detectarlas a tiempo hace la diferencia. Y hay que poner muchísima atención al crecimiento de nuestros hijos para darnos cuenta de si tienen este tipo de problemas, la acidosis tubular o no.
no, pero también para asegurarles una buena calidad de vida. Yo los invito a seguir esta conversación por X, donde nos encuentra como @ISAEntrevista. También en YouTube nos ubica como @TelesurTV Oficial. Es la cuenta en nuestro canal YouTube. Yo me despido diciéndole, cuídese mucho y ámese más, que cuerpo hay uno y solo nosotros, cada quien lo debe cuidar. Hasta la próxima.